¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a continuar con nuestro curso de dispositivos. El día de hoy vamos a ver la simulación del circuito rectificador de onda completa en su versión derivación central o tap central. Como se explicó en la teoría, tenemos un transformador donde el secundario va a presentar dos devanados, lo que vamos a llamar el devanado secundario 1 y el devanado secundario 2. En la práctica, el número de vueltas y las características eléctricas de este devanado y de este devanado son muy similares. No podemos decir que son iguales porque hay pequeñas diferencias si el no se calcula adecuadamente y el número de vueltas totales fuese par. Si eso ocurre y el número total de vueltas en el secundario es par, entonces tendríamos aquí la mitad de vueltas, aquí la mitad de vueltas, y entonces se cumple que la inductancia en cada devanado es la misma, así como la resistencia en cada devanado. Bueno, una vez explicado eso, vamos a corroborar que este circuito, que se llama rectificador de onda completa con derivación central, permite obtener la rectificación de onda completa acorde a como vimos en teoría. ¿Qué es lo que esperamos? Antes de simular, lo que esperamos nosotros es que si yo aplico una señal alterna de este tipo, yo debería de ver a la salida, vamos a hacer más o menos ahí, yo debería ver la salida algo así. Bueno, tener un dibujo más bonito. Esto es lo que yo espero ver, esto es lo que se conoce como rectificación de onda completa. Entonces vamos a verificar ahorita que efectivamente esto cumple lo que lo que se explicó en su momento en teoría. Vamos a simular, entonces tengo dos diodos, tengo una carga, tengo un transformador como aislamiento galvánico, tengo mi generador, que es una sinusoide de 0 a 100 volts, 170 volts pico, 60 Hz. Estos 170 volts pueden sacar, si ustedes multiplican raíz de 2 por el voltaje pico, perdón, el voltaje RMS de la información o la señal que entrega Comisión Federal. ¿Sí? Entonces, este es aproximadamente el voltaje pico que ustedes deberían de medir en un buen suministro en la toma eléctrica de su casa o si están trabajando en la industria o su oficina. Esto puede variar, puede ser ligeramente abajo, ligeramente arriba. Hay normas. Simplemente ahorita nada más explico que son 170 volts. Vamos a verificar si todo eso se cumple. Como hicimos en los videos pasados, en la clase pasada, ya estamos utilizando el modelo del IN 4001. Bueno, todavía no lo tengo. Bueno, aquí está el modelo, todavía no lo aplico, ahorita veríamos. Entonces le damos ejecutar. Y lo primero que voy a verificar es el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada, efectivamente, aquí tengo mi onda sinusoidal con un valor pico, lo pueden verificar aquí, 170 volts. Y entonces, de acuerdo a la teoría, yo aquí debería de tener de este punto, acuérdense que mientras no indique otra cosa, todo lo que yo monitoreé para graficar es el punto con respecto a mi referencia. Entonces fue este punto con respecto a esta referencia. Ahora va a ser este punto con respecto a esta referencia. Aquí debo de tener la mitad de información de mi señal del primario. ¿Sí? Ahí está, la mitad de la información. Y en este otro punto debo de tener la otra mitad, que sería aquí, nada más que la vería por la marca del transformador, yo la vería desfasada. Ahí está. Esto es lo que expliqué en clase. Cuando tengo semiciclo positivo en el secundario 1, en el secundario 2 se da un semiciclo negativo. Cuando tengo semiciclo positivo en el secundario 2, se da un semiciclo negativo en el secundario 1, y eso es lo que va a hacer que conmuten o no conmuten estos diodos, que estén en conducción o bloqueo inverso, de acuerdo al principio de operación del diodo. Una vez que ya tengo esto verificado, entonces voy a ver el voltaje de salida. Entonces le doy clic y aquí está mi voltaje de salida. Ahí está la rectificación. Lo que pasa es que tenemos bastante formas de onda. Aprovecho esta plática para enseñarles cómo poner un plot más, para que no nada más estén ligados a un solo plot. Podemos poner dos plots. Se van al área, lado derecho, aparece el menú y dice adicionar plot. Le doy adicionar plot y entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, que el voltaje de entrada se vaya acá arriba, que el voltaje del secundario 1 también lo tenga acá arriba y el voltaje del secundario 2 lo tenga acá arriba. Y entonces ahora sí dejen el plot 2, lo voy a hacer grande. Tengo en el plot 2, ahí está mi rectificación de onda completa, donde este punto puedo activar los cursores para efecto de plática y avanzar, pues lo voy a ver aquí en esta parte. El voltaje pico de esta rectificación de onda completa es aproximadamente 37 volts. En clase
di unas ecuaciones, cómo calcular el voltaje RMS y a partir del voltaje RMS, cómo calcular el voltaje pico de mi información. El voltaje pico de mi señal de rectificación de onda completa, es decir, en la carga, idealmente va a ser el voltaje pico de mi señal de un secundario. Como acuérdense que expliqué que esto es igual que esto eléctricamente, entonces este voltaje pico va a ser igual que este voltaje pico. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a quitar un voltaje pico, no necesito tener los dos. ¿Sí? Voy a quitar uno, por ejemplo, voy a quitar el voltaje pico 2. Le doy cortar, ahí está, ya lo quité. Y entonces tengo mi señal del primario, mi señal del secundario 1, donde tiene un voltaje pico, más o menos 39 volts. Este es el voltaje pico. Y entonces el voltaje pico a la salida en la carga debería de ser idealmente este mismo valor. Estaríamos hablando 39 punto y algo. Aquí debería tener 39, pero si nos observamos tengo 36 punto y algo. Quiere decir que hay una caída en estos diodos. ¿Sí? Si hacemos cálculos rápidos, es una diferencia como de 3 volts. La razón, pues porque estoy trabajando diodos genéricos. Pero si en vez de trabajar diodos genéricos, yo pongo el modelo que voy a utilizar, que es el I1N 4001, lo voy a copiar, control C, para que también quede en este mismo diodo, acá, vuelvo a ejecutar, ahí está, y entonces ahí tengo mi información. Aquí viene, esto ya lo había explicado, el por qué sale esta información, o este corte de mi señal, ¿sí? Entonces lo que estoy viendo es que el voltaje de mi salida se está recortando, y se está recortando cerca de 30 volts. Pues porque el modelo, acuérdense que es un modelo de diodo, en el que el máximo voltaje de ruptura son 60 volts, estoy aplicando 170. Entonces, lo que voy a hacer es disminuir ahorita aquí este voltaje, nomás para efecto que no pase nada. Lo voy a poner, se me ocurre, voy a poner en 50, porque va a caer en la mitad por acá, lo mando a ejecutar, y entonces verificamos si eso resuelve el problema. Efectivamente, ya no estoy entrando en la región de avalancha del diodo. Acuérdense que en el ET-SPICE me indica que el diodo tiene problemas que serán similares a que sea un sobrecalentamiento en el laboratorio de este prototipo o de este dispositivo. En el ET-SPICE me lo indica que hay un corte plano, es decir, empieza a entrar en la región de avalancha, aunque nosotros debemos entender que el dispositivo llegó a su máximo esfuerzo. Bueno, entonces con esa nueva información tengo un voltaje, vamos a quitar este para que nos quedemos únicamente con mi señal del secundario 1, ahí está mi señal secundario 1, un voltaje pico de 11.13 y un voltaje pico en el secundario de 10.31. Hay una diferencia de menos de un volt. Esa diferencia de un volt es la caída en los diodos. Bueno, con esto estamos corroborando que efectivamente el circuito funciona y opera de acuerdo a la teoría como un rectificador de onda completa, utilizando nada más diodos. Vamos a verificar otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Aprovecho para dar otro tip en las simulaciones. Acuérdense que les dije que di una plática rapidísima de LTSPI, nada más para entender cómo entrar. Y cada vez que haga simulaciones voy a explicar acorde a lo que se vaya necesitando. Si ustedes se posicionan en el rótulo, llámese voltaje o corriente, y le dan control, la tecla control, y el lado izquierdo de su ratón, ahí está, me aparece este menú y me va a presentar el valor promedio de esta información, de lo que estoy graficando, lo que estoy midiendo, y el valor RMS de esta información. Entonces, lo que aquí veo es que esta señal sinusoidal tiene un valor promedio de menos 400 milivoltios y un valor RMS de 7.5 volts. Si ustedes recuerdan el área bajo la curva, valor CD y el valor RMS, tenemos fórmulas para calcular el área bajo la curva de esta información. Si este voltaje, voy a quitar ahorita esto, si este voltaje fuese exactamente igual que este voltaje, el área bajo la curva sería 0. Me está dando menos 400 milivoltios. Como es negativo, quiere decir que el semiciclo negativo está ligeramente corrido hacia abajo con respecto al semiciclo positivo. Dicho en otras palabras, esta señal sinusoidal no es simétrica sobre su eje vertical. ¿Sí? Vamos a activar el cursor, nada más para verificar eso. Me pongo aquí en esta parte,
Ahí está, 11.08, muevo el cursor a la parte más baja, 11.181. Ahí está la diferencia. Y además, aparte que hay una diferencia que no es igual, así vaya, es diferente a cero, es negativa, quiere decir que este valor, se comprueba, 11.18, es ligeramente mayor a este valor, 11.09. Entonces, yo puedo comprobar con las fórmulas que les di en teoría, y este es ya chamba de ustedes, por favor, muchachos, para que vayamos avanzando, me comprueban que el voltaje, control, lado izquierdo del ratón, que el voltaje que me arroja el ET-SPICE, valor promedio de esta información es 5.9 volts y valor RMS es 6.83 volts. Yo ya di las fórmulas, ustedes del ET-SPICE lo único que van a obtener es el voltaje pico, ahí está, tengo un voltaje pico de 10.28 y me voy a las fórmulas. ¿A qué es igual el voltaje CD o el valor, el área bajo la curva en voltaje de una señal de rectificación de onda completa? Y a qué es igual el voltaje RMS. Son dos fórmulas muy sencillas, sustituyan este valor y comprueben si es cierto que lo que me arroja el ET-SPICE, estos dos valores, es cercano a lo que calculamos. Bien, ¿qué otra cosa vimos en teoría? En teoría vimos que los diodos soportan voltajes pico inverso. ¿De qué valor? De 2 veces el voltaje que está llegando. Para monitorear, graficar el voltaje pico inverso es este voltaje menos este. Es decir, es este con respecto a este. Por lo tanto, activo este menú, marco la referencia y la pongo aquí. Y ahora sí, grafico este. Y vamos a ver si efectivamente hay esta traza verde. Efectivamente, esta es la señal en la carga y este es el voltaje, aquí está, el voltaje ánodo-cátodo de este diodo. Y es un valor que se puede comprobar que es menos 21 volt, es decir, el 2 veces el voltaje pico de mi secundario 1. Ahí está, 11.25. Ustedes lo pueden hacer ya con calma en su casa. Yo no lo hago aquí, perdón. Yo no lo hago aquí ahorita nada más por los tiempos. Es la única razón. Porque si no, no me da tiempo de explicar muchas cosas. Ahí está el voltaje pico, menos 11.17. ¿Sí? Y ahora voy a activar el voltaje pico de acá. Ahí está. Verifico. Ahí está. Se está moviendo sobre la traza verde. Menos 21. ¿Sí? Se está comprobando que el voltaje pico inverso o el voltaje ánodo cátodo de cada diodo cuando estos nos conducen es, términos prácticos, términos ideales, 2 veces el voltaje pico de mi secundario 1. Y también aquí debe de comprobarse que este voltaje pico, este inverso, o el voltaje ánodo cátodo cuando el diodo no conduce, es 2 veces. Nuevamente, ratón, marco, pongo mi referencia y grafico este voltaje. Y ahí está, exacto. Ustedes ya lo pueden comprobar con las notas que ya di en clase, la explicación o la clase particular que vimos de esto, y podrán comprobar que efectivamente cada diodo, el rojo, traza roja, es para el diodo 2, traza verde es para el diodo 1, y cada diodo cuando no conduce, el rojo no conduce en este intervalo de tiempo, el verde no conduce en este intervalo de tiempo, soporta un esfuerzo o se presenta un esfuerzo en voltaje de 2 veces voltaje pico. Lo que expliqué en clase. Para esto no me sirve la simulación en este momento. Si el voltaje pico es de 11.3 volts, vamos a dejarlo en 11, números cerrados, para efectos prácticos. Cada diodo va a soportar 12 volts. Por eso, hace rato, cuando hice la simulación, aquí teniendo 170 volts, aquí tenía, no les voy a explicar ahorita, la relación de estas inductancias me permite saber cómo es el voltaje. Aquí tengo un voltaje que se reduce, ¿sí? Se reduce, no a la mitad, es un poquito arriba de la mitad, pero aquí iba a haber un voltaje arriba de los 60 volts, por eso los diodos cortaban. Y aquí se está comprobando. Ahora, vamos a ver la corriente. Doble clic para nada más ver una corriente, la corriente en el diodo 1, ahí está la corriente en el diodo 1. Corriente en el diodo 2, ahí está la corriente del diodo 2. Y si ahorita se preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer para que aparezca aquí la forma de onda de corriente o todo lo que yo grafico ahorita aparezca acá? Activen esta parte del gráfico, vean cómo cambió un poquito más a negrito, vean, ya activé este, activo este, y en ese momento todo lo que haga
va a aparecer aquí. Veamos si es cierto. Voy a pedir la corriente en la carga. Ahí está. Y efectivamente aquí está la corriente en la carga. Aquí tengo el voltaje. Voy a graficar el voltaje. Ahí está. Y voy a quitar este. Me quedo. No lo grafiqué. Ahí está. Perdón. Algo está sucediendo. Ahí está. El voltaje, la corriente. Algo está sucediendo porque no me lo grafica. Un momentito. Esperamos que esto nomás. Ahí está. Algo pasa. Ahorita lo hago rápido. Ahorita lo resuelvo. Ahí está. Está el voltaje y está la corriente. ¿Por qué no veo las dos formas de onda? Bueno, porque tengo una carga resistiva y por lo tanto la forma de onda, esto es muy importante que se lo aprendan. El único elemento básico eléctrico que es el resistor es el único donde la forma de onda de corriente es igual a la forma de onda de voltaje. Aquí se está comprobando. Aquí están las dos trazas sobrepuestas, corriente y voltaje. Y este atributo se aprovecha, por ejemplo, para monitorear corriente en circuitos ya más grandes. Insertamos un resistor de valor muy pequeño, de tal forma que no afecte drásticamente el comportamiento eléctrico del circuito o de la rama donde voy a monitorear corriente. Inserto el resistor de valor bajo y en los extremos, vía una sonda diferencial o aislada, mido el voltaje en los extremos de ese resistor y en ese momento voy a ver en el osciloscopio, en atrás del osciloscopio, la forma de onda de voltaje. Pero yo ya sé que esa forma de onda de voltaje en forma es igual que la corriente. Lo único que me falta es saber si yo estoy midiendo, por ejemplo, estoy midiendo aquí esto en voltaje, aquí lo tienen, acá está 10.4, lo divido entre el valor del resistor, que es 50 ohms, en un resistor de muestreo son valores muy pequeños, y entonces me daría la corriente. Entonces aquí tengo la rectificación de onda completa, aquí están las corrientes de cada diodo, y aquí tengo, aquí tengo la corriente en cada diodo, y aquí tengo voltaje y corriente en la carga. Voy a activar y aquí voy a graficar ahora la corriente. No tiene caso que grafique la corriente en el secundario 1, porque es la misma del diodo 3, ni el secundario 2, que es la misma del diodo 4. Voy a graficar la corriente aquí en el primario. Le doy clic, ahí está, le doy clic. Y esta es la corriente, fíjense bien, esta es la corriente que yo estoy exigiendo aquí, en este circuito. ¿Ok? Ahorita olvídense de los valores de corriente. Ahorita me interesa que entendamos, aprendamos las formas de onda. Estos valores se deben a la alta inductancia que tengo. Por eso ahorita olvídense de eso. Entonces, se debe a la inductancia que presenta el primario. Pero ahorita no es tema del curso. Me interesa la forma de onda. Ahí está la forma de onda de corriente en el primario. ¿Sí? Ahí está. Es una forma de onda sinusoidal. Y voy a quitar esto aquí para hacer lo siguiente. Limpié activo y aquí voy a graficar en la traza de arriba la corriente en el secundario 1 y la corriente en el secundario 2. Ahí los tengo. ¿Sí? La corriente secundaria 1 y secundaria 2, y vean que si yo pudiera sumar esta forma de onda con esta, punto a punto, pues se parecería a esto. Esto que voy a hacer, no lo voy a explicar, porque ese es un tema que vamos a ver más adelante, que es el efecto del capacitor de filtraje. Voy a poner un capacitor, ¿sí? Ahí está el capacitor, mientras lo pongo, ya comprobamos que efectivamente es un rectificador de onda completa. Le voy a poner un valor de 100 microfarads, ahí está, y vamos a ejecutar otra vez y veamos qué es lo que obtenemos en corriente. Pongan atención lo que va a suceder. Pongan atención, por favor. Corriente en el primario, corriente en los secundarios. Ah, caramba. ¿Dónde están mis semiciclos sinusoidales que hace rato los tenía? Desaparecieron. ¿Y qué pasa si en vez de 100 micros pongo 1000 micros? Mandamos a ejecutar. Esto nada más es demostrativo, lo voy a explicar en clase. Ah, caramba. Fíjense lo que sucede. Aprovecho esta simulación para explicar que estos dos semiciclos en amplitud son diferentes a esto. ¿Por qué razón son diferentes? Porque aquí ya lo había dicho en otras ocasiones. En un periodo hasta 3 periodos de información es donde el algoritmo de LT-Spice converge y podemos obtener ya valores estables.
La información que a nosotros nos interesa es esta. Esto no es que esté mal, esto es parte de la convergencia del algoritmo. Entonces, esto es lo que a mí me interesa. Entonces, yo lo que haría, agarro esto y digo, ah, miren, ya no son formas de ondas sinusoidales, se distorsionaron, ¿sí? ¿Y qué pasa con el voltaje? Voy a quitar este, voy a borrar este, por favor, y aquí voy a poner, perdón, adicionamos tras, adicionamos plot, y aquí voy a poner el voltaje de salida y veamos qué sucede. ¿Sí? Ahí está. Y vean, ahí está el voltaje de salida que cada vez parece más a un CD. No se preocupen ahorita, esto fue demostrativo nada más, esta última parte, para que entendamos la importancia de saber elegir nuestro rectificador, si va a ser de media onda, de onda completa versión central o de onda completa puente de diodos. Eso sería todo el día de hoy. Creo que ya terminé de explicar. Sí, me parece que el objetivo se cumplió. Esta parte es el tema de filtraje y platicaremos en su momento el valor adecuado del capacitor y cuál es su impacto en algo que se conoce como distorsión armónica y eficiencia. Muchas gracias por su atención. Los videos ya se están publicando, ya los han visto bastantes, me da mucho gusto que los estén viendo. Me parece que la estrategia de enseñanza va funcionando. Y como siempre les digo en cada video y me despido deseándoles salud y que estén bien, que pongan de su parte y estudien mucho. El estudiar es la única herramienta que nos va a permitir superarnos. Muchas gracias, que estén bien.